Como ustedes saben, estamos viviendo tiempos que no son fáciles, estamos viviendo tiempos que no son ordinarios. Ninguno de los que estamos en esta generación habíamos visto algo como lo que estamos viendo hoy en día, una pandemia que es universal. Y precisamente nuestro pastor, el día domingo, nuestro último servicio que tuvimos a puertas abiertas, él nos habló tocante a los tiempos, nos dijo que era importante que conociéramos los tiempos que estamos viviendo. Y mientras yo estaba escuchando ese mensaje, el Espíritu Santo me llevó a reflexionar una parte de la escritura que está en Mateo capítulo 24, que es el cual vamos a estudiar, donde él hablaba a mi corazón y me decía: están viviendo como en los tiempos de Noé. Y es de lo cual quiero predicar y quiero poder compartir esta palabra en esta tarde, en estos momentos contigo. Este tema lo he titulado como en los tiempos de Noé. Así que quisiera que vayas ahí en tu casa donde te encuentres, abras tu Biblia en Mateo capítulo 24, versículos 36 al 39. Mateo capítulo 24, versículos 36 al 39, y vamos a darle lectura. Ahora ya no hay pantallas, así que espero que lo tengas ahí en tu Biblia física, que puedas sacar esa Biblia, desempolvarla si no lo has usado desde hace tiempo, y puedas ahí leer esta porción de la escritura. Dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice así la palabra: así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será? Como en los tiempos de Noé. Ahora, si tú y yo leemos todos los textos anteriores, empezamos a estudiar un poco más acerca del contexto, nos daremos cuenta que todos los textos anteriores, Jesús les está hablando a sus discípulos acerca de los últimos tiempos. Les está diciendo: miren, estas señales van a estar en los últimos tiempos, va a haber pestes, va a haber rumores de guerra, va a haber este tipo de situaciones que van a empezarse a mover. Y les dice: ustedes tienen que estar atentos a las señales que pueden empezarse a mover, porque Jesús les estaba diciendo qué era lo que iba a pasar. Pero algo interesante que vemos es que llega al versículo 36. Jesús les dice todo el contexto y les dice: estas son las señales antes del fin de los tiempos. Pero llega el versículo 36, que es con el primer versículo que comenzamos, y este versículo 36 dice así. Vamos a tu Biblia nuevamente. Dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Lo que Jesús les está diciendo a los discípulos es: puedes ver todas estas señales, pero quiero que sepas que nadie te va a poder dar una fecha exacta del día de mi venida. Porque tal vez muchos, y hemos escuchado, inclusive tal vez tú lo has escuchado alguna vez, que hay gente, hay algunas sectas, hay algunos grupos que han dicho: tal día va a ser el día del fin del mundo. Por ejemplo, cuando entramos al año 2000, muchos pensaron que ese día, en ese año, se iba a acabar el mundo. Más sin en cambio no aconteció. Ya han pasado 20 años y seguimos aquí, más viejitos, con más arrugas, con más cosas, pero aquí seguimos. El mundo no se ha acabado. Entonces lo que Jesús les está diciendo en este versículo 36 es: no te vayas con la finta, no te confíes si alguien te da una fecha exacta, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Pero lo que Jesús les dice más adelante, o les da a entender, es: nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe la fecha exacta. Pero lo que sí puedes saber es el ambiente espiritual, el ambiente que va a haber en el mundo en los finales tiempos. Eso sí lo puedes saber. ¿Por qué? Porque les dice: van a ser como en los días de Noé. Ese ambiente espiritual que va a existir, ese ambiente que va a estar en los últimos tiempos, va a ser semejante a los tiempos en los días de Noé. Y entonces hace esta ilustración y vamos a leer el versículo 37 al 39. Ya lo leímos, pero quiero que lo volvamos a leer para que prestes atención. Fíjate lo que dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también
la venida del Hijo del Hombre. Jesús hace una comparación de los tiempos de Noé con los tiempos en los cuales Jesús vendría, con los tiempos finales. Y lo vemos en el versículo 39, en la segunda parte, cuando dice: así será también la venida del hombre. O sea, así como fue en los tiempos de Noé, ese ambiente espiritual que estaba en la humanidad, ese ambiente espiritual que estaba rodeando, esa situación que estaba pasando, así también va a ser en los tiempos finales. Ahora, para poder entender más claro este pasaje, tendríamos que analizar un poco de qué o a qué se refiere en los tiempos de Noé. ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Noé? Y solamente voy a estudiar 2 puntos importantes, pero después vamos a profundizar y vamos a hacer algunas comparaciones de los tiempos de Noé con los nuestros. Pero primero vamos a ver qué era lo que estaba pasando en los tiempos de Noé. Una de las cosas que más vemos que está latente en los tiempos de Noé, lo vemos, o de las cosas más sobresalientes, era que en los tiempos de Noé había mucho pecado. En los tiempos de Noé había mucho pecado. Había un pecado desenfrenado. Y tú puedes decir, bueno, pues siempre ha habido pecado. Efectivamente, desgraciadamente, en toda la historia de la humanidad ha habido pecado. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios comiendo de ese árbol, desde ahí empezó en la humanidad a estar ese pecado presente. Han habido muertes, han habido asesinatos. Recordemos a Caín y Abel, cómo existe ese primer asesinato. O sea, el pecado ha estado latente, pero ha habido épocas o ha habido generaciones que han tenido un pecado desenfrenado tremendo, más todavía que aún en otros tiempos. Y este era el caso de los tiempos que estaba viviendo Noé. Y quisiera, por favor, que lo puedas ver. Vamos a ir, por favor, a Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. Y es donde nos describe qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba aconteciendo en ese mover en los tiempos de Noé. Y fíjate lo que dice la palabra. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjate, vamos a volverlo a leer. Presta atención ahí en tu casa, concéntrate en esta palabra porque vamos a comprender un poco más. Dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué era lo que estaba pasando con la humanidad? Vemos aquí cómo el ser humano se estaba precipitando a una degradación, a una degeneración. Empezó a haber un pecado, pero realmente tremendo, terrible en la generación de Noé. Y lo que vemos aquí es que dice que todo el designio de sus pensamientos, todo lo que estaba en sus corazones, lo que ellos constantemente pensaban era ¿qué? El mal. No pensaban en hacer lo bueno para el prójimo, no pensaban en buscar de Dios, sino su pensamiento constante era dirigido hacia algo incorrecto, hacia algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, en los tiempos de Noé podemos ver que también había una depravación moral avanzada y constante. O sea, esto parecía que no iba a parar. Recuerda, por ejemplo, también la palabra nos habla de otra generación, lo vemos en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Tuvo que venir un juicio para detener ahí esa depravación moral que ellos tenían. O sea, de tiempo en tiempo ha habido generaciones con una depravación tremenda, terrible, y era una de las características en los tiempos de Noé. Y otra característica importante que vemos en los tiempos de Noé era la indiferencia. La indiferencia. Y mira, si vamos otra vez a Mateo, cuando vemos lo que Jesús les está diciendo tocante a los tiempos de Noé en Mateo, vemos algo importante. Jesús no resalta tanto la maldad, no resalta tanto el pecado, aunque era algo parte de esa generación de los tiempos de Noé. Una de las cosas que Jesús más resalta es la indiferencia. ¿Y cómo lo podemos ver? Cuando vemos los versículos donde Jesús compara los tiempos de Noé, les dice, ellos estaban comiendo, estaban bebiendo, se casaban y se daban en casamiento. O sea, estaba a punto de acontecer un diluvio, pero ellos estaban como si nada pudiera pasar. Estaba a punto de venir algo fuerte, pero ellos ¿qué seguían haciendo? Su misma rutina de todos los días.
Seguían comiendo, seguían bebiendo, no se pararon en un momento a meditar. Oye, va a venir un diluvio. Oye, va a venir algo que nunca antes hemos visto. Oye, hay un hombre que dicen que está loco, que se llama Noé, que está construyendo un arca enorme. ¿Será que realmente está loco o será que realmente sí va a venir ese diluvio? No menciona, y aquí Jesús lo destaca, que ellos seguían con su rutina normal, a pesar de que ya se les había advertido que iba a venir un diluvio. Y tú puedes decir, bueno, ¿quién les dijo? Noé les dijo. La palabra menciona una parte en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Fíjate lo que dice esta palabra. 2 de Pedro 2:5 dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Eso es lo que quiero que más quede en tu corazón, en tu mente en este momento. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Cuando habla la palabra y se refiere a Noé, diciéndole o llamándole pregonero de justicia, lo que se refiere en la palabra pregonero es un predicador, es alguien que anuncia. Cuando habla pregona es alguien que está diciendo a voz fuerte, a voz alta. Entonces Noé sí le advirtió a su generación, va a venir un diluvio. Dios me dijo que va a venir un diluvio. Y ellos lo veían como algo irreal, como algo que no podía ser verdad. Pero lo que le dicen a Noé es, o Noé lo que le dice a su pueblo, a esa generación que él tenía cerca es, va a venir un diluvio, va a acontecer algo. Entonces la gente de los tiempos de Noé ya estaba advertida, pero ¿qué hizo? Seguía su vida como si nada, seguía su vida como si nadie le hubiera advertido. Ellos habían sido advertidos, pero vivían. Y algo que me llamó mucho la atención que decía un teólogo es que los que estuvieron en los tiempos de Noé, cuando fueron advertidos del diluvio, es que ellos siguieron viviendo sus vidas, sus mismas rutinas de vida, como si fueran a vivir para siempre. Ellos no se apercibieron de los tiempos. Ellos no meditaron un momento diciendo, ¿esto puede ser real? ¿Podrá ser verdad esto que está diciendo Noé? No, ellos siguieron viviendo su vida como si fueran a vivir para siempre. Y vemos eso que pasa hoy en nuestros días. Los tiempos de Noé entonces eran caracterizados por más cosas, pero de las que más sobresalen son 2. El pecado, un pecado realmente alarmante, un pecado, una depravación moral tremenda. Y la otra, la indiferencia de la gente. La indiferencia ante la advertencia, la indiferencia ante la situación que estaban viviendo en ese momento. Así que ahora quiero ir a hacer una comparación de los tiempos de Noé con nuestros tiempos que estamos viviendo. Yo hice una tabla, tú puedes hacer también ahí una pequeña tabla si estás anotando en tu cuaderno y poner de un lado los tiempos de Noé y de un lado los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Así que vamos a ver esto. Primero, algo importante, en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé iba a ocurrir un acontecimiento nunca antes visto. Iba a haber un diluvio. Vuelvo a repetir. En los tiempos de Noé iba a acontecer, iba a haber un acontecimiento nunca antes visto, iba a haber un diluvio. Imagínate qué era lo que estaba pasando, qué era lo que esa generación estaba viendo. Primero, tienes que tener en cuenta algo. La generación de Noé jamás había visto la lluvia. Entonces cuando les dijo un diluvio, ¿esto cómo es? Esto no lo creo, lo estoy dudando. Y apenas ellos lo iban a ver. No lo estaban viendo, lo único que estaban viendo o lo que estaban oyendo era la advertencia de Noé, y lo otro que estaban viendo era la construcción del arca, pero todavía no veían el diluvio. Ahora, ¿qué se compara a nuestros tiempos? Lo que nosotros estamos viendo en estos tiempos, en nuestros tiempos, en tus tiempos, en mis tiempos ahora, es que estamos viendo un acontecimiento nunca antes visto, una pandemia a nivel mundial por el famoso COVID-19. Nosotros no vamos a ver la pandemia, nosotros ya la estamos viviendo. Por eso precisamente en este momento no podemos tener la iglesia a puertas abiertas. Por eso ahorita tú nos estás viendo desde casa o desde donde te encuentres, porque no podemos estar todos reunidos aquí en esta casa. ¿Te das cuenta cómo estamos viendo un acontecimiento que jamás habíamos visto? Sales a los centros comerciales o sales a comprar algo y todos ya están con cubrebocas.
ya no se pueden hacer viajes normales. Estamos viendo un acontecimiento nunca antes visto y tenemos que abrir nuestros ojos ante esto. Así como en los tiempos de Noé jamás habían visto un diluvio, pero ellos no lo habían visto, nosotros ya estamos viendo la pandemia. La pandemia en este tiempo no es una broma, no es un chiste, no es algo irreal, es algo que lo estamos viendo en nuestra nación, lo estamos viendo a nivel mundial, cómo la gente está muriendo por estas situaciones. Ya lo estamos viendo, no es algo que vamos a ver, iglesia, es algo que nosotros ya estamos viendo. Algo que es sorprendente, extraordinario, nunca lo habíamos vivido. Lo otro que vemos en los tiempos de Noé es que en la tierra había mucha maldad. Recuerda lo que ya vimos, había un pecado, una depravación. ¿Acaso en nuestros tiempos no estamos viviendo lo mismo? Hay una depravación, una maldad desenfrenada también en nuestros tiempos. Hoy vemos, aún a pesar de todas estas situaciones, vemos que hay homicidios, vemos que hay suicidios, vemos que siguen habiendo secuestros, siguen habiendo violaciones, vemos cómo el homosexualismo y el lesbianismo se ha acrecentado, vemos cómo la maldad realmente está alcanzando niveles incalculables. Ayer, les comento rápido, salí a comprar unas cosas precisamente para la comida y yo venía caminando y es bien triste tener que pasar esas situaciones, porque a veces tú vas vigilante de que alguien no te vaya a robar y de repente vi a dos personas en un lado, avancé a otro puesto y las vi a las mismas personas, eran dos jóvenes un poco fuertes y dije, ahora me tocó bajar sola a hacer las compras y entonces en un momento dije, ¿qué va a pasar? Si me dicen algo me echo a correr, grito, lloro, los pellizco. O sea, empiezas a pensar una serie de cosas porque estamos viviendo en una nación donde desgraciadamente a veces así se camina, con esa inseguridad, con esa incertidumbre por la maldad que hay. Estamos viviendo cosas similares a los tiempos de Noé. ¿Qué otra cosa vemos en los tiempos de Noé que son similares a los nuestros? Noé fue un instrumento de Dios para advertirles a su generación acerca de lo que vendría. Hoy, amada iglesia, hay varios pastores en nuestros tiempos, ministros que han hablado la palabra de verdad y nos han advertido acerca de estos tiempos. Hoy más que nunca está la palabra fluyendo. Si tú un domingo abres tu Facebook y estás inscrito a algunas iglesias muy grandes de Latinoamérica o de Estados Unidos o de otros lugares, verás que en Facebook hay muchas predicaciones a las 10, a las 9, a las 8 de la mañana. Hay palabra que Dios nos está dando. Hay ministros que están hablando palabra de verdad. Dios está ministrando nuestras vidas constantemente de esa palabra. Pero así como a Noé lo tomaron de a loco, mucha gente, mucho pueblo de Dios, mucha gente alrededor de nuestras vidas está tomando de a locos a esos ministros que nos están advirtiendo acerca de los tiempos que estamos viviendo. Y decimos, ese pastor es exagerado, esa persona exagera, es que lo que está diciendo no creo que va a ser así. Han dicho desde hace mucho que Jesús viene, pero hay gente que nos ha hablado palabra de verdad. Y a veces hemos ignorado esas palabras. No prestamos oído a eso y seguimos viendo otras cosas. Y no estamos atentos a los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué más vemos en los tiempos de Noé? Algo que también vemos en los tiempos de Noé es que a pesar de todo lo que estaba viviendo la gente en ese momento, ellos no se acercaban a Dios. ¿Qué se compara a nuestros tiempos hoy? Mira, hoy hay esta pandemia. Mucha gente ha estado al borde de la muerte y aún a pesar de estar en una cama de hospital, no poder respirar y estar al borde de la muerte, no quieren entregar su vida a Jesús. Y dicen, eso no es para mí. Eso no es para mí, es lo que la gente piensa. Está viviendo situaciones complicadas en su salud, está viviendo situaciones complicadas en su economía, pero ¿qué dicen? No, la religión no es para mí. No estamos hablando de una religión. Y tú, si nos estás viendo por primera vez, si es la primera vez que ves una predicación o una enseñanza de este tipo, quiero decirte que Jesús no es una religión. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Jesús es una relación con tu Salvador, con aquel que te ha dado la vida. No es una religión. No hablamos de religión, hablamos de una relación con tu Creador, con aquel que te ama, con aquel que está dispuesto a dar y ha dado ya todo por ti. Pero mucha gente, a pesar de lo que está viendo, no quiere acercarse a Dios. Siguen renegando de Dios. Inclusive hemos escuchado testimonios de gente que aún a pesar de que se decían ser cristianos muy fieles, en esta pandemia, cuando perdieron a familiares,
por esta situación han renegado de Dios y han dicho: Dios, ¿dónde estás? Pero esto no lo ha provocado Dios. Esto simplemente es una consecuencia del tanto pecado en la humanidad, de tanta maldad, de tanta iniquidad. Y entonces aquí es probado el corazón, no solamente de la gente que no conoce de Dios, sino también de nosotros que conocemos a Dios. Es probado nuestro corazón. ¿Qué más vemos en los tiempos de Noé? Vemos que la condición de la gente era de indiferencia. A pesar de lo que estaban viendo, no había cambios. Y esto es algo, amada iglesia, que yo veo hoy en nuestros tiempos. Hoy no importa lo que la gente está viendo, es indiferente. Es indiferente a ello. No se acercan a Dios y pareciera como si el mundo siguiera igual. Cuando oímos en las noticias que hay gente que está muriendo, cuando vemos a nuestro alrededor que hay gente que realmente sí está enfermando y no somos ni siquiera capaces de hacer cambios, de hacer algo por esa gente, hay una indiferencia tremenda hacia el prójimo. Si hay una indiferencia a Dios, pues cuánto más no va a haber indiferencia hacia nuestro prójimo. Vemos esa indiferencia en nuestras generaciones. Jóvenes que dicen: bueno, ya no fui a la escuela, qué bueno, me da más chance de ver el Face, me da más chance de hacer otras cosas, pero no hay un despertar en su espíritu de decir: ¿qué es lo que está pasando en mis tiempos? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué Dios me quiere hablar a mi corazón? Algo que vemos también en los tiempos de Noé tocante a la indiferencia. Recuerda que lo que vimos es que la gente siguió con su rutina normal. Seguían bebiendo, seguían comiendo, se casaban, se daban en casamiento. ¿Cuántos pueden afirmar esto? Que hoy en nuestros tiempos mucha gente sigue con su rutina normal. Hace unas semanas, una semana más o menos atrás, en toda esta situación de la pandemia, tú sabes que nos dicen: quédate en casa, guárdate, ten estas ciertas medidas, guarda tu sana distancia. Pero hace unas semanas atrás había un grupo de jóvenes, eran como 5 o 4 hombres y estaba una mujer ahí. Todos estaban sin cubrebocas, muy juntitos, muy cerquita, tomando, creo que hasta drogándose con su música fuerte. O sea, no importa lo que están viendo alrededor, no importa que están viendo que el sistema de salud está colapsando, ellos siguen bebiendo. Ellos siguen comiendo, ellos siguen drogándose. No hay un despertar en el espíritu. No hay un acercarse a Dios, sino: no me importa nada. ¿Y qué dicen la gente? Pues de algo me he de morir, entonces pues que me muera feliz. No les importa nada. No hay esa sensibilidad en su corazón de decir: oye, hoy más que nunca, en vez de estarme drogando, debería de estar pasando tiempo con mi familia, porque tal vez sea el último año que los vea. Hoy, en vez de estar aquí tomando, debería de estar abrazando a mi madre, o debería de estar abrazando a mis hijos, porque no sé cuánto tiempo esté aquí. Pero no, vemos una indiferencia, vemos a la gente siguiendo sus rutinas como siempre. Pero la pregunta que yo me hago, porque eso es algo tal vez común en alguien que no conoce de Dios, pero la pregunta que yo me hago en esta noche es: nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestra condición? ¿Hemos cambiado ante esto? ¿Hemos hecho algo diferente? ¿O seguimos haciendo nuestras mismas rutinas? Voy a trabajar, medio oro, medio leo, medio, ahora ya no me congrego, antes medio me congregaba. Digo medio porque algunos llegan hasta después de la alabanza o ya antes del amén, antes de que el pastor eche la bendición final. O sea, ya ni me puedo medio congregar porque ahora pues ya no nos podemos congregar. Pero ¿qué estamos haciendo como cristianos? ¿Qué estamos haciendo diferente? En la mañana, mientras yo estaba orando, y otra vez volvemos a las transmisiones en Facebook, para mí es un gusto compartir la palabra, pero es difícil el no poder tener la iglesia a puertas abiertas. Y le decía a Dios, nuevamente volvimos a cerrar la iglesia, y le decía yo a Dios: algo no aprendimos, por eso se nos está repitiendo la lección. Nosotros pensábamos que esto iba a seguir, que después de haber abierto las puertas íbamos a poder seguir compartiendo la palabra, y vimos gente que empezó a llegar a los pies de Jesús, pero nuevamente se vuelven a cerrar las iglesias, porque algo nos falta aprender, amados hijos. Tú que estás ahí en casa, algo nos falta aprender, algo no aprendimos en la primer vez que cerraron la iglesia, algo nos falta aprender. No podemos seguir nuestras rutinas normales, tenemos que buscar más a Dios, porque Él quiere hablar a nuestras vidas, Él quiere hablar a nuestros corazones, Él quiere hablarte a través de sueños, Él quiere hablarte a través de leer su palabra, Él quiere hablar a nosotros y decirnos en qué cosas tenemos que cambiar,
¿En qué cosas tenemos que hacer? Cambiar esa rutina. ¿En qué cosas tenemos que hacer cosas diferentes ya? No es para cuando acabe la pandemia, es ahora. Por eso se nos está repitiendo esta lección. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué no aprendí la vez pasada que hoy tengo que aprender? Porque la lección, vuelvo a repetir, se vuelve a repetir. Y esta vez la tenemos que pasar, amada iglesia. Tenemos que aprender, tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que tener un despertar espiritual. ¿Qué vemos también en los tiempos de Noé? En los tiempos de Noé, a pesar de que se les advirtió, la gente no estaba preparada para el diluvio. Dice la Biblia, todo se los llevó el diluvio. Así lo dice. No estaban preparados, no estaban en el lugar seguro que era ¿qué? El arca que Dios había mandado a Noé construir. Ahora vemos, y yo te hago esta pregunta, ¿estamos preparados para la venida de Jesús? ¿Estamos preparados para la venida de Jesús? Ya se nos ha dicho muchas veces, Jesús viene. Y si no viene, probablemente pronto alguien cuelgue los tenis. ¿Estás preparado para eso? ¿Para entregar las cuentas finales? Aunque se nos ha advertido, muchos aún no estamos preparados. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No estamos en el lugar correcto, que es su presencia. No estamos cerca de Jesús. Cuando tú amas a alguien, cuando aquellos que son padres y tienen a sus pequeños, dicen que una de las cosas más relajantes para los hijos cuando son bebés y que están inquietos es que tú los pongas en tu pecho y que oigan los latidos de tu corazón. Que eso es como una música que los arrulla, los relaja. En estos momentos de crisis, Jesús nos dice, yo te quiero tener cerca de mi corazón. Quiero que oigas lo que yo tengo para ti y puedas vivir esos tiempos de paz. Como un padre a su bebé, que lo conforta y lo consuela y lo pone en su pecho, lo pone en su corazón. El corazón de Jesús está hablando, el corazón de Jesús está latiendo y quiere darnos un mensaje, quiere traer consuelo a nuestras vidas, pero a veces no estamos en el lugar correcto. Estamos haciendo muchas otras cosas, pero no estamos cerca del corazón de Jesús. Y algo que veo, y el último es, en los tiempos de Noé, el diluvio se los llevó a todos, como ya te dije, trajo muerte, pero solamente Noé y su familia se salvaron, pudieron tener vida porque oyeron la voz de Dios y obedecieron a su voz. Jesús nos dice en este mismo capítulo, quiero que leamos el versículo 42 y 43 de Mateo 24, 42 y 43. Fíjate lo que les dice Jesús más adelante. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Jesús nos dice, tenemos que estar preparados. No sabemos qué día va a venir Jesús, pero lo que sí sabemos es que Él ha prometido que vendrá. Y conforme a lo que estamos viendo a nuestro alrededor, yo creo que es más pronto de lo que imaginamos. Tenemos que estar preparados, despiertos espiritualmente, atentos a su voz. Pero algo que el Espíritu Santo habló el día de hoy a mi vida es, tenemos que estar a cuentas con Él, porque no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Y quiero decirte esto, todo nos indica que estamos viviendo estos últimos tiempos, pero la pregunta es, ¿estamos a cuentas con Dios? En esta semana, amada iglesia, hoy supimos del fallecimiento del padre de una de nuestras líderes aquí. El día domingo estuvimos en otro funeral. Y a veces pensamos que como cristianos, eso no nos tiene por qué pasar. No estamos exentos, estamos en esta tierra. No somos eternos, algún día todos vamos a partir. La pregunta no es si vamos a morir o no, porque sabemos que algún día lo vamos a hacer. La pregunta es, ¿estamos a cuentas? Hoy vemos cómo la situación está difícil a nuestro alrededor, pero muchos siguen pensando, yo voy a pasar esta. Tú no lo sabes. El día domingo, mientras estábamos en la mañana, llegamos a la iglesia y fue algo tremendo lo que te quiero comentar. Hablamos con un hermano que estaba delicado de salud.
Y estábamos ahí en la librería, tú la conoces, y oramos por este hermano. Lo oímos por teléfono y él dijo: por favor, oren por mí. Oramos con todo nuestro corazón por él. Y por la tarde, mientras nosotros estábamos aquí en la iglesia, llegó un mensaje donde nos enteramos que había fallecido. La vida es muy corta. Hoy estamos, tal vez mañana no estemos. Pero lo que quiero que reflexiones en esta noche es: primero, ¿estás preparado para que Jesús venga? Ahora, si tal vez no llegase ese tiempo, cualquiera estamos expuestos a poder partir de esta tierra. ¿Estamos a cuentas con Dios? ¿Estás a cuentas con Dios? ¿Ya soltaste todo resentimiento? ¿Estás en paz con la gente? A veces todavía después de años seguimos cargando cosas en contra de nuestro padre, en contra de nuestra madre, y hacemos comentarios donde se da a conocer cuál es la condición de nuestro corazón que todavía no podemos perdonar. ¿Estás a cuentas? Hoy estás aquí, no sabemos si mañana estemos, amada iglesia, y yo quiero hacerte reflexionar, y sé que es una palabra que viene de lo alto, que Dios nos dice: ponte a cuentas. Tal vez vivamos 10 años más, no importa, estaremos a cuentas con Él y estaremos preparados para su venida. Pero ¿qué pasa si nuestra partida fuera más corta, más rápida de lo que esperamos? Tenemos que estar listos. Así que ahí en tu lugar, ahí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos. Tú conoces cuál es la condición de tu corazón. Yo no sé qué es lo que tienes, no sé si estás a cuentas, pero hoy dile a Dios: yo quiero estar preparado, ya sea para tu venida o por si me toca partir de esta tierra. Yo quiero estar preparado. Ahí en tu lugar vamos a orar. Dios Todopoderoso, la palabra que tú has puesto en mi corazón es la palabra que he compartido a cada uno de tus hijos en esta hora. Señor, ciertamente estamos viendo tantas cosas a nuestro alrededor. No permitas que seamos indiferentes ante las situaciones que estamos viviendo. Gente cercana a nosotros está muriendo. Gente que no imaginábamos está partiendo, Señor. Y lo que te decimos en esta hora es que queremos estar preparados para tu venida, Señor. O por si llegamos a partir de esta tierra, porque no somos eternos. Algún día tú nos llamarás a cuentas, Señor, pero queremos estar a cuentas contigo, no tener resentimiento con nada. Oh, bendito Dios poderoso, y queremos despojarnos de todo pecado, como dice tu palabra, de todo pecado que nos asedia, de toda carga que venimos arrastrando desde muchos años atrás, resentimiento, odio, rencor, amargura. Hoy queremos deshacernos de ellos, Señor. Tristeza también, Padre. ¿Cuántas veces, oh Dios, hemos dado más cavidad a la tristeza, a la depresión, que a tu gozo, que a tu fortaleza? Hoy, Señor, no queremos estar, Señor, enfocados en todas las cosas que son negativas, sino en las cosas que son positivas, que es que tú nos has amado y nos permites tener la vida con un propósito. Y ese propósito, Señor, es estar alertas y preparados, es estar a cuentas contigo, es no ser indiferente ante la necesidad, sino ser luz en medio de la oscuridad, oh Dios. Hoy te pido que cada uno de los que están en sus hogares, Señor, puedan despojarse de todo aquello que les estorba, que hoy tomen una decisión firme de ya no cargar más aquellas cosas, aquel pecado, ya sea resentimiento, mentira, robo, que ya no más, Señor, sino que hoy tomen la decisión de vivir diferentes el resto de los días que les queden en esta tierra. Hoy queremos vivir diferentes, Dios. Hoy, Espíritu de Dios, toca cada corazón donde quiera que se encuentren. Y sé que tú estás haciendo esa obra, papá. Sé que tú estás haciendo esa obra, Espíritu de Dios. Te damos gracias en esta hora. Gracias. No hay otro anhelo y encontrarme con tu presencia. Ese es mi deseo.
quiero adorarte más. No hay otro anhelo y conocerte en toda mi vida. Ese es mi deseo. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Señor Jesús, queremos buscarte más, Señor. Queremos buscarte más, Señor. Que haya realmente ese anhelo en medio de todo tu iglesia, en medio de todo tu pueblo, Señor. Todos los que en este momento, en este instante en vivo nos están viendo, nos están escuchando, y aún, Señor, los que más adelante nos escucharán, Señor. Que realmente, bendito Dios Todopoderoso, podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a ti, Jesús. Que te podamos buscar con todo nuestro corazón. Y vamos a decirle, y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorada de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, mi Jesús, yo no puedo sino estar enamorada de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa que tú me das. Quiero buscarte más y no hay otro anhelo.